las medidas que estén a nuestro alcance, señala el presidente de la República. El presidente Lenín Moreno, en un mensaje transmitido ayer, indicó que acatará el dictamen de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el reciente estado de excepción decretado por el primer mandatario a raíz del incremento en los contagios de COVID-19. Sin embargo, dijo que se continuarán aplicando las medidas que están a su alcance porque se desprenden de análisis técnicos y estadísticas de la situación real y obedecen a un solo objetivo: salvar vidas. Reveló que las unidades de cuidados intensivos están al borde de su capacidad. Llamó a los comités de operaciones de emergencia cantonales a que actúen alineados y a los exhortos del COE nacional, y pidió a la población actuar con responsabilidad. Mencionó que con Pfizer BioNTech se tiene un acuerdo para recibir 2 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19. Esas son las principales novedades también en cuanto al manejo de la pandemia. Por otro lado, en el plano electoral, Arauz dice que no será necesario un indulto para Correa. Andrés Arauz Galarza afirmó que fue escogido como candidato a la presidencia por la Alianza UNES, listas 1-5, en reconocimiento a la formación, los valores, la experiencia, las capacidades y la convicción y el compromiso. En una entrevista con Diario El Universo, señala que el expresidente Rafael Correa será uno de los principales asesores de su gobierno de llegar a ganar. Por otro lado, también nos dice El Universo: 9 postulantes al Consejo de la Judicatura logran nota mínima. 9 postulantes ya obtuvieron nota mínima recorrido para ser jueces de la Corte Nacional de Justicia de este año. Por otro lado, también nos dice: la deuda pública subió el 10.8%. A noviembre del 2020, la deuda pública agregada del país subió a ese nivel, más alta registrada que en el mismo mes del año 2019. Así también nos dice: en Ecuador y otros países de la región, el cáncer es la segunda causa de muerte. Ecuador actualmente tiene un puntaje de 54.2 cada por 100 habitantes sobre 100 en la preparación para afrontar el cáncer, y está por debajo del promedio latinoamericano, que es de 65.5 sobre 100 según un estudio. Así también nos dice Diario El Universo: las tendencias nutricionales para este año a raíz de la pandemia: hay mayor conciencia de tener una mejor alimentación. Ojalá que así sea una de las cosas positivas que nos haya dejado este año difícil de la pandemia. Vamos también a compartir la información que destaca Diario El Comercio a través de su portada web. Final del estado de excepción en Ecuador, COE cantonales decidirán, dice. Toque de queda, la restricción para la circulación vehicular por las placas y otras medidas de control quedaron eliminadas el día de ayer, 3 de enero, luego de la decisión de la Corte Constitucional. Por otro lado, también nos dice: 19 millones menos por predial en Quito en el 2020, ya rige el descuento por 2021. Recordemos que este impuesto pues se comienza a cobrar los primeros días del año, y ya le estaremos también dando información de cómo se está haciendo este proceso aquí en Guayaquil. Por otro lado, también inscripciones para seguir el debate se cerrarán el 5 de enero, el debate que organiza el Grupo Comercio y Televicentro para dar a conocer los planes de gobierno de los candidatos. En otros temas, menor recaudación y caída del crudo golpearon al fisco. En el 2020, los ingresos por venta de petróleo registraron el monto más bajo de la última década. Así también, la vacuna contra el COVID-19 genera optimismo, pero aún hay dudas. La aplicación de las primeras vacunas contra el coronavirus, el mundo dio un paso más para volver a la nueva normalidad. Sin embargo, la mayoría de la población todavía registra dudas acerca de cómo se cumplirá con este calendario de vacunación y cuáles serán los efectos. Finalmente, compartimos también la información que destaca Diario Expreso a través de su página web. Nos dice una nota local: Guayaquil, exdirectores municipales constan en nómina con otros cargos, un análisis pues de los cambios que se han dado en el Cabildo. Así también recorre pues cuáles son las nuevas medidas dictadas por el COE nacional, y hace una reseña que titula: el tiempo se acorta y las campañas pisan el acelerador. Recordemos que desde el 31 de diciembre pues estamos ya, se abrió, según el calendario electoral, se abrió la campaña de los candidatos.
Por otro lado, también nos dice Diario Expreso en su página, el cierre de los parques no desanimó el paseo. Guayaquileños hicieron turismo pese al estado de excepción por el COVID-19. Recordemos que una de las medidas era el cierre de parques y de los malecones para evitar la aglomeración. 6:40 en punto, estimado licenciado. No sé si está Stalin con nosotros. Creo que no, todavía no lo tenemos. No, no. Dice regularmente. Ahora, las medidas siguen. Las medidas siguen. Hoy el COE Nacional se reúne. Seguir manteniendo esta disciplina social, el distanciamiento social, porque es evidente que los anuncios, las previsiones que se han tomado respecto al tema del coronavirus, de la nueva cepa y todas estas preocupaciones que hay, no dejan de tener una importancia y una trascendencia para evitar los contagios y de esta manera, pues, al mismo tiempo evitar que cada vez se endurezcan las medidas de prevención que se toman a nivel del COE nacional. Realmente luego viene otros eventos que realmente son masivos de gran movilización, como el tema de las elecciones el 7 de febrero. Se son las movilizaciones más grandes que nosotros podamos experimentar. 8, 9 millones de personas estarán movilizados. Sin embargo, no hay un protocolo claro respecto a cómo vamos a ir en este proceso electoral. Esto es un déficit que todavía tenemos a nivel del Consejo Nacional Electoral, que no ha establecido con claridad cuál es el protocolo de elecciones en el momento de las elecciones que se van a adoptar para que vayan los ecuatorianos o vayamos los ecuatorianos a ejercer el derecho de elección, el derecho electoral en términos de ir a sufragar y determinar quién va a ser quienes administren nuestro país en el próximo periodo. De tal manera que hay estas preocupaciones. Por otro lado, se inició la campaña del 31, oficialmente la campaña electoral, y hay escenarios realmente de mucha preocupación. El primero es esta falta de oportunidad y de inestabilidades que ha generado el Consejo Nacional Electoral, y ya sabemos el año anterior esta confrontación con el Tribunal de los Contenciosos Electorales. 16 binomios hasta este momento, ¿no? Realmente se considera que son demasiados para una campaña de 35 días que aproximadamente nos queda. Es una de las campañas más cortas que se va a experimentar. Y en un escenario realmente muy difícil de previsiones y de crisis, de previsiones respecto al tema del coronavirus, de crisis económicas, por otro lado, y también por la falta de decisión de los
ecuatorianos, de un 60% todavía, que no ha decidido por quién va a votar las próximas elecciones. También esta crisis de representatividad a nivel de los funcionarios que están representándonos a nivel del Consejo Nacional Electoral, a nivel del Consejo de lo Contencioso Electoral, que como dije anteriormente, ha generado toda esta crisis. Y luego la crisis a nivel de un sistema político electoral, de un sistema de partido que realmente está siendo cuestionado y hace agua por todos los lados. Los grandes partidos políticos, que hoy creo que serán 4 a nivel nacional, ¿no? Que a partir de la década del 70 se animaron a este proceso de retorno a la democracia. El término partido y los partidos como tal entraron en una crisis después, que a tal punto de que hasta la palabra partidocracia se satanizó, y luego pues 10 años del correísmo pues sepultó de alguna manera este cadáver insepulto que eran la partidocracia, un sistema que realmente había en ese momento, según quienes justificaban la crítica respecto a los partidos políticos, que no respondía pues, a las demandas económicas, sociales y políticas que en ese momento la sociedad ecuatoriana así lo demandaba. Sin embargo, ya no tenemos eso, pero tenemos algo que realmente es muy preocupante, un régimen electoral que, por cierto, ya no es un régimen de partido, sino un régimen que incentiva movimientos políticos, ¿no es cierto?, locales. Hay movimientos políticos cantonales, provinciales, nacionales, y que también propician alianzas, ¿no?, de partidos y movimientos que se forman para tener la oportunidad de estar presente en los procesos electorales, pero al mismo tiempo con un oportunismo de ofertar estos partidos y estos movimientos que se forman al mejor postor, toda vez que el sistema electoral le permite, la ley le permite todas estas formas de comportamiento y de realizaciones respecto a formaciones de movimientos que, como dije anteriormente, están a la expectativa de una coyuntura electoral para ofertarlos al mejor postor. Esta participación electoral en términos del proceso como tal se ha convertido en una especie de fraude a la fe pública, porque todos conocemos la manera cómo se ofertan en el mercado electoral cada uno de estos movimientos. De tal manera que tenemos un escenario bastante complicado de cara a las elecciones de febrero del 2021 y por parte de las exigencias que establecen los COEs nacionales y los COEs provinciales y cantonales respecto a evitar el contagio del coronavirus. Estos son escenarios que realmente los estamos viviendo y que va a depender mucho de cómo los ecuatorianos podamos ir coexistiendo disciplinadamente para evitar un contagio masivo a nivel del COVID-19. Alcide. Sí, Stalin, mira, la campaña electoral se inició muy raro, ¿no? El 31 de diciembre, en pleno año viejo, para recibir el año nuevo. Y es verdad, algunos candidatos hicieron ya la campaña, empezaron, no perdieron tiempo. Estuvieron algunos recorriendo calles, estando en edificios, en monumentos, en plazas, etcétera. Es que tampoco hay mucho tiempo para perderlo, ¿verdad? Lo que yo digo es, hay 16 candidatos. Son 16 ideologías que tiene este país. Porque entiendo yo que cada candidato tiene una ideología diferente. En medio de esta pandemia y de esta crisis, 16 candidatos con 16 ideologías es bien raro en este país. Y eso es nada más y nada menos porque la legislación electoral lo permite. No podemos tener tanta cantidad
candidatos. Lamentablemente ya están inscritos. Pero esto va a producir una confusión muy costosa en el país. Porque en realidad la gente no va a leer, no va a hacerle caso a muchos que desde ya han calificado como esos que solamente van a participar por participar, ¿verdad? No van a ganar. Otros son los que tienen mayores opciones y ya la gente lo conoce. En todo caso, vamos a ver qué va a pasar en las elecciones, vamos a ver qué van a hacer los candidatos, cómo van a financiar lo que proponen, cuántas mentiras y cuántas verdades se van a escuchar. Veremos a los candidatos, sus rostros, decir con su rostro si es que lo que están diciendo y ofreciendo lo van a cumplir o no. Que lo registren en las notarías, porque a veces dicen, no, yo no ofrecí eso, como un candidato anterior que ofreció bajar el IVA y nunca lo bajó. Entonces tiene que notarizarse eso, ser ante un notario, todos esos ofrecimientos de campaña de que van a regalar $1,000 mensuales a la gente pobre, en vez de darle trabajo, estimados amigos. Eso es lo que quiere saber la gente. ¿Cómo van a hacer para oficializar, para aplicar, para poner en práctica, para hacer realidad esas tantas ofertas de campaña que estamos escuchando y que escucharemos a lo largo de estos más de 35 días que es la campaña electoral, estimado Stalin Poveda? Efectivamente, Alcides, hay una gran responsabilidad en el orden social a nivel ciudadano que debemos de asumirla. Y bueno, y esa gran oportunidad tiene que ver con la toma de conciencia y de una visión muy crítica de cómo tenemos que presentarnos y pronunciarnos ante las urnas el 7 de febrero. Y digo, es una oportunidad porque frente a todo lo que hemos analizado de un sistema de partido, un proceso electorales, de un sistema del Código de la Democracia que te propicia no solamente y te estimula no solamente el fraude en términos de la fe pública, de cómo se conforman estos partidos, sirven o estos movimientos que de alguna manera sirven de alquiler en una coyuntura electoral para quienes pudieran estar, entre comillas, opcionados a ser candidatos, también es una especie de paraguas para la impunidad de aquellos políticos o pretendientes a políticos o para esconderse bajo la tutela de ese tipo de estructuras legales que han creado discrecionalidades que, por cierto, han generado procesos de corrupción alarmantes y preocupantes en la sociedad ecuatoriana. Ahí vemos a muchos candidatos que siendo enjuiciados, que teniendo grilletes, ¿no? que estando dentro de procesos penales, ¿no? en unas veces sentenciados, en otras veces no, están de candidatos. Y bueno, uno se pregunta cómo es posible que estén de candidato estos sujetos políticos. Bueno, otros contestan con mucha normalidad, ¿sabes qué? Se lo permiten los marcos legales. Y efectivamente también es una oportunidad para generar una profunda reforma estructural a nivel del Código de Democracia y también a nivel de lo que significa toda la normativa a nivel de la participación de los ciudadanos en procesos electorales. 6 de la mañana con 58 minutos, sociólogo licenciado. Vamos a ir a una pausa comercial, pero antes es importante enviar un comunicado a la ciudadanía que a su vez es remitido por la Secretaría General del municipio de Guayaquil sobre la atención en las ventanillas municipales, la cual será virtual a partir del día de hoy, lunes 4 de enero, y hasta una nueva disposición por parte de la alcaldesa Cintia Viteri. Todas las ventanillas de atención ciudadana que se encuentren en las distintas dependencias municipales, al igual que las ubicadas en otros puntos de la ciudad, incluidas las de Tenguel y Pozorja, realizarán sus actividades únicamente a través de los medios digitales con los que cuenta el gobierno municipal, el municipio. Para poder realizar cualquier trámite, consulta o requerimiento, los usuarios pueden acceder a la página www.guayaquil.gov.es, donde encontrarán la opción de ventanilla universal y virtual,
y los procedimientos para obtener lo que necesite de acuerdo a las direcciones municipales competentes. Así también estará habilitado el correo electrónico ventanillauniversal@guayaquil.gov.es, a través de los cuales los ciudadanos podrán obtener información deseada o ingresar los trámites necesarios. Si desea más información o orientación sobre la realización de los trámites municipales, se encuentra también disponible la línea telefónica, que es el 2594-800, 2594-800, opción 1 para atención al público. De esa manera se está tratando también de evitar la aglomeración de las personas en los pagos de los impuestos, en las atenciones municipales. Recordemos precisamente en cuanto al impuesto predial que se cancela desde inicios de año, se está atendiendo a través de la red bancaria, de la red Western Union y de manera virtual. Usted puede, no es necesario incluso que se traslade hasta los bancos, sino lo puede pagar de manera virtual y aplica los descuentos correspondientes. Frente a esto, precisamente, el personal de rentas del municipio está disponiendo personal desde las 6 de la mañana en los bajos del municipio para evitar que la gente se acumule y quiera pues mantenerse en las ventanillas. Al momento, casi 3.500 personas, nos informa el municipio, 3.500 personas ya han pagado vía electrónica este fin de semana. 7:01 de la mañana, nos vamos a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más de su programa Sin Amarres. Programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. A partir de ahora, todos tus trámites con Interagua deberás realizarlos por medio de la aplicación móvil de Interagua, que puedes descargar para Android o iOS llamando al 134 del call center o en la página web www.interagua.com.es. Si requieres atención presencial en agencias, deberás agendar tu cita de forma previa para que acudas a la hora que te corresponda y no tengas que esperar ni hacer filas. También puedes programar una videollamada y recibir atención personalizada desde la comodidad y seguridad de tu hogar. Recuerda, tus trámites ahora son en línea, o si prefieres, agenda tu cita presencial en la aplicación móvil de Interagua llamando al 134 opción 4 o en la página web www.interagua.com.es. Interagua, siempre contigo. Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento. No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. Destacados especialistas en materia de agua y saneamiento de 14 países de Iberoamérica y el Caribe reconocieron a la Alcaldía de Guayaquil y a EMAPAC como las instituciones más destacadas en el buen manejo y uso adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado durante la pandemia. La pandemia aún no ha terminado, pero desde EMAPAC continuamos trabajando para garantizar la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en los sectores más vulnerables de la urbe. No te confíes, la pandemia sigue. Autorización número 1925. CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. En EMAPAC, nuestro compromiso es brindarte una atención de calidad, oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta del operador, acércate a nuestras oficinas ubicadas en el edificio de las cámaras, Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcíbar, de lunes a viernes, de 8:30 a 15 horas. O desde la comodidad de tu hogar, enviándonos la información a nuestro WhatsApp al 098-747-2917. Porque mejorando tu calidad de vida, el Guayaquil que soñamos se levanta. Radio Atalaya es opinión política,
porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granoble. 7 de la mañana con 5 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Dentro de breves momentos les anunciamos estará ya con nosotros nuestra invitada, la candidata a la Asamblea por la lista 6 por el Partido Social Cristiano, Natalie Viteri. En breves minutos estará junto a nosotros, estimado sociólogo. ¿Qué está planteando la sociedad y qué demanda la sociedad a nivel de candidatos sobre propuestas? Sería muy interesante un poco conversar, y más adelante lo vamos a hacer con la candidata a la Asamblea Nacional, Natalie Viteri, que es nuestra invitada, hacer un levantamiento de las demandas de la sociedad, de los grupos, de los gremios en general, de la sociedad civil, sobre las preocupaciones de primer orden que se tienen en mente para plantearle o demandarle a los candidatos. Hay diversas percepciones y diversas formas de cómo se vive esta situación de crisis. Hay planteamientos que van en la línea de, por ejemplo, de promocionar temas de derechos humanos, de reactivación productiva, de manejo de acumulación de penas para evitar de esta manera que aumente sin control el tema de la delincuencia. Hay algunas peticiones, evidentemente, que se hacen desde la sociedad civil, que llegan a cada uno de los candidatos, tanto a nivel presidencial como a representantes de la Asamblea Nacional. Y debe de ser esto, de alguna manera, la forma activa como la sociedad civil debe de ponerse como protagonista en el planteamiento de forjar una agenda mínima planteada a los políticos, candidatos, para que cuando lleguen en el ejercicio del poder, tanto a nivel de presidencia como a nivel de representaciones, a nivel de la Asamblea Nacional, no se lo puedan ellos llevarlo a la práctica. Y por otro lado, continuar con una observación por parte de los ciudadanos, lo que se llamaría una auditoría social, para que se dé cumplimiento a las propuestas que los candidatos han de alguna manera notariado ante la autoridad competente y luego presentado como requisito para que en la práctica puedan ellos ser inscritos como candidatos. Hay una gama de demandas a distintos niveles, a distintas índoles, pero el tema, por ejemplo, de la seguridad, la corrupción, la reactivación económica, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los sectores vulnerables, el respeto a los derechos de la familia, de la niñez y de sectores vulnerables, como dije también anteriormente, están en primer plana de demandas en el orden social político por parte de los ciudadanos a los candidatos. Y esperemos nuevamente, insisto, de que hayan sido tomados en cuenta, porque a esta altura, cuando ya están inscritos, cuando estamos a 35 días o 34 días del inicio para ir al proceso electoral, es evidente que ya deben de haber presentado y registrado ante un notario toda la propuesta electoral por parte de los candidatos. Alcides. Sí, hay algunas cosas que estoy observando y leyendo en las propuestas de los candidatos presidenciales que son coincidentes, mas no he escuchado absolutamente nada en cuestión de los candidatos a asambleístas nacionales y provinciales. Parece que las campañas se circunscriben a darnos a conocer los puntos de vista de los candidatos presidenciales,
pero el puntal importante que debe de tener un presidente de la República es la Asamblea, porque allá van a ir los diferentes proyectos de ley. Si no sabemos qué propone el asambleísta nacional tal o cual, o qué propone el asambleísta provincial, ¿cómo vamos a saber qué tipo de proyectos va o quiere proponer el presidente de la República? Porque además, no solo basta tener 2, 3, 4, 5, 10 proyectos, que esos proyectos vayan a la asamblea y que sean aprobados, y para eso se necesita una mayoría. O sea, ganar la presidencia, perfecto, muy bien, pero hay que ganar también una mayoría en la Asamblea Nacional, porque parte del trabajo de un Estado en lo que concierne al Ejecutivo es tener una mayoría en la Asamblea para que sus proyectos se hagan realidad, porque ese es el funcionamiento del Estado, con buenos proyectos, ¿verdad?, en lo financiero, en lo sanitario. Ahora que estamos con estos temas vitales en este país, sobre todo el sanitario y el económico, se requieren definiciones legales y definiciones constitucionales y legislativas. Por ejemplo, queremos saber en la salud, queremos saber qué se va a hacer con el nuevo esquema sanitario que se debe aplicar en el Ecuador a propósito del COVID. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la vacuna? En lo económico, igual, ¿qué vamos a hacer con la deuda externa? ¿Vamos a pagar la deuda externa? ¿No la vamos a pagar? ¿Vamos a seguir refinanciando y vamos a seguir prestando más dinero? O sea, definiciones que necesitamos saber y de las cuales también forman parte del tema de la corrupción. Ahora se aprobó un proyecto de ley anticorrupción que fue pues forzosamente aprobado porque fue una exigencia del Fondo Monetario, pero queda el tema de la ley de extinción de dominio. En este país lo que más se ha presentado son proyectos que tienen que ver con anticorrupción, y lo que menos ha rendido efecto es precisamente el que los corruptos devuelvan el dinero. O sea, hay muchas leyes, pero pocas efectivas en el momento de que rindan lo que necesita el pueblo, que devuelvan el dinero robado por parte de los corruptos. Entonces todas estas cosas y Teresa son necesarias, y hay que ver qué propuestas tenemos por parte de los candidatos. Bueno, hay algunas propuestas que me parece importante que están siendo públicas. Por ejemplo, hay una propuesta relacionada a formar o según un frente que hay sobre el tema de la protección de la familia, que viene desde la sociedad civil, un gran acuerdo por la familia que está planteando un frente nacional, ¿no? Que invita a los candidatos evidentemente a suscribir este gran acuerdo. Hay algunos candidatos que ya nos han suscrito, tienen, entiendo, hasta el 18 de este mes para de alguna manera acogerse o suscribir este acuerdo, que tiene un acuerdo que me parece muy importante, que está orientado por un lado a incrementar inversiones y asignaciones de presupuestos del Estado para la salud, combatir las drogas, el abuso del alcohol, la pornografía, priorizar el control de los textos escolares, incentivar mecanismos que permitan bajar el costo de vida en la lucha contra la corrupción. Yo creo que es una excelente iniciativa. Yo creo que de esa manera los gremios, las organizaciones deben de presionar o de estar convocando a que los candidatos se interesen por conocer cuáles son sus propuestas, más allá de lo que han inscrito como propuestas en el orden electoral. También la sociedad civil se activa desde la perspectiva de plantear estos grandes acuerdos para, por ejemplo, hay acuerdos también por la reactivación económica. Esto es un acuerdo muy importante que va desde todo un proceso de una nueva concepción de cómo tiene que manejarse las reformas en el orden tributario, los marcos legales, para adoptar de alguna manera una normativa que vaya garantizando estos procesos, que vaya garantizando que estas aspiraciones, que estas demandas de la sociedad civil en la práctica, cuando lleguen al ejercicio pleno del poder, por la designación de los ecuatorianos, de los ciudadanos, puedan realmente aplicarlos y llevarlos a la práctica. Hay algunas iniciativas en eso y hay que estar atento a que los candidatos y las organizaciones lo acojan como tal. Teresa.
7 de la mañana con 14 minutos. Ya está conectándose con nosotros también la candidata a la Asamblea, Natalie Viteri, la candidata por el Partido Social Cristiano. Veníamos que junto a su equipo estaba ya conectándose. Le vamos a dar paso en este momento. Quisiéramos confirmar que nos escucha y por favor si ya podemos iniciar la entrevista. Abogada, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están? Sí, listo, sociólogo. Le saluda el sociólogo Sally Poveda y el licenciado Alcides Montilla para la entrevista. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Nuestros mejores deseos de este nuevo año y que en términos general sus objetivos de propuesta a nivel electoral y vida familiar se cumplan. Lo primero que queremos conversar con usted es un poco preguntar cómo y de qué manera usted mira hoy por hoy la Asamblea Nacional, donde usted en poco tiempo será de representante de la elección popular y que va a representar a sectores de nuestro país, al país en general, y va a proponer algunas leyes que tengan que ver con protección, por ejemplo, a sectores vulnerables, a sectores de la vida familiar. Pero en todo caso, la pregunta que quiero realizarle es la siguiente. ¿Qué tipo de liderazgo usted considera que post pandemia y en medio de este proceso de pandemia debemos de tener a nivel de la Asamblea Nacional y de qué manera se puede recuperar el prestigio y la reputación de este organismo en la Asamblea Nacional? Buenos días y bienvenido, Natalie. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Stalin, Alcides y Teresa, y muy buenos días a todos los que nos sintonizan en Radio Atalaya en esta mañana. Para todos que empezamos ya en esta nueva carrera hacia la Asamblea y que hemos empezado oficialmente esta campaña. Quiero decirles a todos, pues, un año nuevo que esté lleno de nuevas esperanzas, de nuevas ideas, de nuevas esperanzas para todos en esta nueva campaña que empieza y que la gente tenga la esperanza de que esta vez los que tenemos que llegar son los ciudadanos que somos los que sabemos trabajar día a día, los que salimos a la calle a poner nuestro esfuerzo. Pues sí, la Asamblea sale, la que sale con un gran desprestigio, pero no la Asamblea como institución, sino aquellos que fueron elegidos, no todos, porque hay sus excepciones, pero sí aquellos ciudadanos que fueron, aquellos políticos que fueron escogidos con la esperanza de que hagan una mejor tarea, como se podría llamar, y que sin embargo la hicieron tan mal que las personas, y me incluyo, los ciudadanos, salimos totalmente decepcionados. Yo soy una de ellas y por eso me atreví como ciudadana y menos política a dar este paso al frente y dejar de quejarme, porque es lo que hacemos todos con justa razón, quejarnos ante todo lo que vimos que ha pasado durante esta asamblea y más aún en la pandemia, cuando quisimos tener mayor esperanza en ellos y lo único que vimos fue un reparto indiscriminado en medio del dolor de todos los ecuatorianos. Eso es lo que me decidió a dar un paso al frente y dejar de quejarme. Pues sí, la asamblea sale desprestigiada, pero este es el momento en que tenemos una nueva oportunidad. Siempre tenemos una nueva oportunidad y una nueva esperanza. Este es el momento en que los ecuatorianos debemos decidir por los ciudadanos, como somos todos, y darle el espacio a aquellos que sabemos trabajar día a día para hacer de esta asamblea una nueva esperanza para el Ecuador, para poder levantar este país juntos. Perfecto. Natalie, hay una propuesta que nos parece a nosotros muy interesante conocerla, ampliarla en conocimiento sobre la protección a los huérfanos del femicidio que usted está planteando. Un poco quisiéramos conocer cuál es el alcance de esta propuesta. Sí, el femicidio en el Ecuador va en aumento. Desde el año 2014, que fue aprobado como delito en el COIP, desde agosto del 2014 fue aprobado como delito. Las cifras que señala la Fiscalía son unas, las cifras que señalan aquellas fundaciones o asociaciones de mujeres que se dedican
a la protección de los derechos de las mujeres víctimas del maltrato y de la muerte de las mujeres en manos de sus familiares, de sus cónyuges o de sus parejas o exparejas, es alarmante. 853 mujeres aproximadamente han muerto desde aquella época hasta ahora. Solo en el 2020, y debido a la pandemia, es cuando más muertes se han producido. ¿Por qué? Porque han tenido que vivir encerradas junto a sus victimarios. Y de eso sabemos que el 56% de estas muertes son madres de familia. 85 huérfanos han quedado en el 2020. Para estos 85 huérfanos tiene que haber una ley, que es mi proyecto, una ley, así como existe la ley para personas con discapacidad, tiene que haber una ley para estos niños huérfanos que son totalmente olvidados luego de que viven el horror de ver cómo frente a sus ojos matan a sus madres de la forma más horrorosa. Solo en el feriado o en el feriado del Día de los Difuntos y de las fiestas de Cuenca hubieron 5 muertes de forma horrorosa. A una mujer con 114 puñaladas, a otra amaniatada en casa de un, entre comillas, amigo, a otra con un destornillador, el propio esposo la mató, y los hijos de estas mujeres, 85 huérfanos, según las cifras que dieron, quedan totalmente olvidados. No solo por el Estado, que debió proteger a esas mujeres como primera obligación, sino por la sociedad entera, como si ellos desaparecieran también del mundo. No, ellos tienen que ser protegidos por el Estado, que no fue capaz de defender a sus madres. Ellos tienen que tener, a través de un carnet que los identifica ante el Ministerio de Educación, una educación básica, es decir, de la escuela, también de educación en el colegio, y también por lo menos una carrera técnica. ¿Para qué? Para que estos chicos que vivieron ese horror de ver morir a su madre de la manera más horrorosa frente a ellos, sin ningún respeto por parte de estas personas que forman parte de su círculo familiar más cercano y que debieron ser quienes los protejan, o por lo menos en quienes ellos encuentren un estado estable o de paz, formaron para ellos la peor de las pesadillas, la que nunca van a olvidar, y tienen que recibir una ayuda psicológica para por lo menos sobrellevar y no repetir este horror en sus vidas. Y tienen que tener esta ayuda del Estado con una carrera y un estudio para que ellos puedan ser en su futuro útiles a la sociedad, ellos se sientan también útiles y no se sientan olvidados, con un estudio básico, de secundaria y de una carrera técnica, para que salgan al país a servir como lo hacemos todos nosotros y no terminen en malas manos. ¿Qué pasa con el agresor? ¿Qué pasa con la sustanciación de estas causas? Porque vemos que estos agresores entran y salen en muchos casos de la cárcel y en otros casos queda en la impunidad. Y vemos que desde la reforma a la tipificación de esta conducta del femicidio incluida en el COIT, evidentemente esto no ha parado. Por lo contrario, se evidencia cada día más agresiones en contra de la mujer. Por supuesto, hay todo tipo de violencia, no solamente la física, que termina en muerte, también hay la violencia psicológica, la violencia verbal, y esa tiene que terminar. Para eso también nosotros como bloque hemos propuesto el aumento de las penas, que hoy por hoy para este tipo de delitos es de 22 años y ni siquiera les imponen esa pena máxima, sino mucho menos. Hemos propuesto el aumento de penas para todo tipo de delito que termine con muerte violenta de la víctima, ya sea en caso de violación, en caso de muerte para las mujeres por femicidio, o para las muertes, todo tipo de muerte violenta que termine, todo tipo de delito que termine en muerte violenta, un aumento de penas a 50 años. Pero es importante tener en cuenta que no solamente es el aumento de penas, sino que para mí también es importante que no haya ni una rebaja de penas y mucho menos sustitutivas, porque si no, de nada sirve el aumento de penas si estas personas van a contar con esas otras medidas que terminan reduciendo este castigo o esta sanción para lo que no tiene un revés, porque la víctima no va a volver a la vida, porque los hijos de estas víctias o la familia entera de estas víctimas
no va a tener un resarcimiento real. La persona no va a volver a vivir el dolor que tiene, no va a ser nunca curado. Estas personas tienen que cumplir su condena completa y ojalá les impongan siempre el máximo de la pena, porque además será un agresor menos en medio de todos los ciudadanos, un agresor menos para otra mujer, porque el que lo hace lo va a repetir con otra. El que robe y mate a una víctima lo va a volver a repetir. Entonces sí, el aumento de las penas a 50 años, sin rebajas y sin sustitutivas, es uno menos entre todos los ciudadanos de bien que salimos a trabajar con esfuerzo cada día para mantener a nuestras familias. Perfecto. Hay un planteamiento en general de la teleprosperidad. Todo hoy en el marco de la globalización se plantea y nos ha demostrado hoy la práctica cuán importante es el aspecto tecnológico en salud, en trabajo. Esta teleprosperidad también está orientada a favorecer a sectores vulnerables y de menor opción o oportunidad que hayan tenido para estar dentro de este proceso de innovación y de tecnología. Y dice que las sociedades que no están dentro de estos procesos están destinadas a quedarse del coche de la historia, es decir, no evolucionan de acuerdo a lo que implica esta globalización a nivel general. ¿Cuáles son los planteamientos a nivel, por ejemplo, de este proyecto de teleprosperidad y para quién va dirigido? La teleprosperidad es una de las propuestas que lleva el bloque, que son para 400.000 familias, 400.000 computadoras, 100.000 por año para los grupos más pobres y aquellos que se compruebe que obviamente no tengan una computadora, porque hay que darle oportunidad a aquellos que no tienen nada. Esta teleprosperidad o estas computadoras van a venir con teletrabajo, telemedicina, teleinglés y teleentretenimiento, de tal manera que también tengan el internet incorporado y puedan recibir a través de ella las personas que, por ejemplo, pese a que tengan el deseo de volver a su trabajo debido a la pandemia y debido a que tengan enfermedades preexistentes, corran peligro grave si es que regresan a su trabajo. Pero a través de estas computadoras pueden seguir trabajando. Los niños que no pueden regresar tampoco a los colegios, porque como hemos visto, este virus ha mutado y es muy peligroso, tanto para niños como para los adultos. Entonces, a través de esta computadora pueden recibir con el internet que tiene que ser incorporado, con las nuevas repetidoras que tienen que ver a nivel nacional, porque como mi candidatura es a nivel nacional, yo recorro el país y veo cómo en otras provincias, en otras ciudades, es increíble cómo no existe internet gratuito para esas ciudades, como no existen ni siquiera repetidoras suficientes para que tengan acceso al internet. ¿Cómo es posible que las familias más pobres del país, a través de sus propios megas, que son muy reducidos, y ni siquiera con suficientes repetidoras, tengan que subirse a un arbolito los niños para poder coger una rayita de internet para ver si reciben la clase? ¿Cómo es posible que en una familia donde existan 2, 3 o 4 niños no puedan recibir las clases porque no tienen o un teléfono inteligente o una computadora donde ellos puedan también recibir la clase? No es posible eso. Y este servicio de teleprosperidad, unido también a 40.000 puntos de internet, 10.000 por año, que tienen que darse a las familias más pobres a nivel de todo el país, junto con 90 minutos de internet diarios, sin límite de usuarios. Y estos 90 minutos no son acumulables, pero son diarios, sin límite de usuarios, unido a las 2.400.000 personas, que son aproximadamente 600.000 familias, para el diagnóstico gratuito de salud a través de sus teléfonos inteligentes con una descarga de una aplicación gratuita, donde estas personas que sufren, por ejemplo, de las enfermedades silenciosas como la obesidad, como la presión arterial alta, o las personas mayores de 50 años que sin tener estas enfermedades también puedan tener, y se les entregará un tensiómetro para medir el oxígeno, que les servirá también para tener una alerta si es que están enfermos de COVID, conectados al Ministerio de Salud a través del RUS, un registro único sanitario, puedan saber
porque no pueden ir ahorita a los hospitales, ninguna de las personas que sufren de estas enfermedades silenciosas que causan la muerte, puedan recibir atención inmediata a través de estos medios y puedan saber si están bien, si están mal, porque van a tener también los aparatos para poder medir y comunicarse con un médico y saber si están o no en riesgo de muerte. Todos estos 3 puntos que te he mencionado cuestan para los ecuatorianos, para los 17 millones de ecuatorianos, 150 millones de dólares dentro de un presupuesto general del Estado que es de 30.000 a 35.000 millones de dólares. Y solo en un mes de salarios de los funcionarios públicos, en un mes se gastan 900 millones de dólares. Y estos 3 puntos que sirven para los 17 millones de ecuatorianos cuestan 150 millones. Es increíble que si aquellos que van a ocupar un cargo público, llámese cual fuere, no piensan en que estos 3 puntos que sirven para 17 millones de ecuatorianos y cuesta solo 150 millones dentro del presupuesto general del Estado, cuando en un mes se gastan 900 millones solo en sueldos y salarios, no sea prioritario para todo el Ecuador. Perfecto, Natalie. Continúa esta importante entrevista con Alcides Montillo. Gracias, Stalin. Saludamos a la abogada Natalie Vitali Jiménez. Usted ha dicho que va, si es que llega a la Asamblea, a luchar contra la corrupción, ¿verdad? Y que la corrupción será su bandera de batalla. En la Asamblea, le recuerdo, se han presentado entre 8 y 10 proyectos de ley sobre el tema de la corrupción. La mayoría no se han tratado y si se han tratado han sido vetados por el presidente. El año pasado, a finales de diciembre, se aprobó la ley anticorrupción más por obligación del Fondo Monetario. Y es probable que hoy que comience ya nuevamente a trabajar la Asamblea, apruebe finalmente la ley de extinción de dominio. O sea, leyes hay, leyes que devuelvan la plata a los corruptos, que devuelvan la plata a los corruptos, abogados Viteri. Y yo creo que ese debe de ser su caballo de batalla, procurar que los corruptos devuelvan la plata robada al pueblo. ¿Cuál es su opinión? Así es, Alcides, totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, en la ley que mencionabas de anticorrupción, que fue en realidad reformas al COIP, donde se incorporaron algunos temas que son interesantes, pero que por la premura y el apuro para poder obtener los 2.000 millones del Fondo Monetario Internacional antes de que la Asamblea entre en vacancia y antes del 15 de diciembre, que de no tenerlo el Fondo Monetario Internacional no hubiese dado los 2.000 millones de dólares que se estaban esperando para pagar únicamente lo más urgente o lo más prioritario o lo que digamos que se estaba debiendo como sueldos a maestros, 13º, sueldos a médicos, para pagar lo que estaba vencido, pero de ahorita, lo último, ni siquiera para paliar todas las cosas que al Ecuador le hacen falta. Se hizo estos cambios de leyes, de artículos o reformas al COIP y se incorporaron nuevos delitos, sí, pero se olvidaron que dentro de estos, la corrupción, que no es que se trata de un acto hecho por cierto funcionario aisladamente. La corrupción está en todo, es como un cáncer. Y si tú la corrupción no la matas de manera total, entonces no funciona porque solamente cojas a un funcionario público que ha cometido un acto de corrupción. La corrupción aproximadamente le quita al país anualmente 8.000 millones de dólares. Y ahí hay cambios mayores que hacer de los que ya se han hecho. Por ejemplo, cuando una persona, un funcionario público, junto con una persona particular o privada, ya sea compañía o persona natural, comete actos de corrupción, porque se cometen siempre entre dos, hay un problema. Esta persona, un funcionario público, dice, bueno, no importa que cometa 1, 2 o 5 actos de corrupción. ¿Por qué? Porque reciben una sentencia en firme por los 5 actos de corrupción, pero saben que solo van a tener que cumplir la sanción por uno de ellos, la que tenga la mayor pena. Y de ahí los otros, ¿qué importa? ¿Qué importa que cometa varios? Si solamente van a cumplir la pena por uno de ellos. Pues no, deberían ser las penas
acumulativas. Esa es una de las reformas importantes que deben haber y por las que yo voy a luchar. Que las penas sean acumulativas. Si cometiste 5 o más actos de corrupción y todos han recibido sentencia en firme, pues todas esas penas deben ser acumulativas. Segundo, no tiene por qué haber rebaja de penas por buena conducta ni por nada. Y tercero, no pueden haber sustitutivas, porque las personas que cometen actos de corrupción lo hacen a sabiendas. Nadie los obliga. Entonces, si cometes 5 actos, tienes que cumplir por 5 sentencias que han sido en firme, todas acumulativas, sin rebajas y sin sustitutivas. Y tampoco puedes cumplirlas en una cárcel especial porque tengas, qué sé yo, gastritis, estrés, ansiedad o lo que sea. ¿Por qué? Porque hay personas que están en las cárceles comunes, como la penitenciaría, la cárcel de La Tacunga o cualquiera de las cárceles del país, que tienen enfermedades realmente graves o catastróficas y las cumplen allá, en esas cárceles, hacinados. ¿Por qué ellos tendrían que cumplir esas sanciones o esas penas en una cárcel especial? En mi caso particular, si uno de ellos va a cumplirlo en una cárcel especial, yo iría y vería en una de estas otras cárceles que te digo, como la penitenciaría o la cárcel de La Tacunga, y diría, a ver, un momentito, si el señor quiere cumplirla ahí porque tiene gastritis, prefiero ir a ver a una de esas otras cárceles, a uno de esos enfermos con reales enfermedades catastróficas o terribles y hacer el cambio. Que esta persona con una enfermedad catastrófica terrible vaya a esta cárcel especial y el señor que solo tiene gastritis y tal se tome un omeprazol o se tome una pastilla para la ansiedad y vaya a cumplirla a la cárcel común con todos los demás presos que además han cometido un delito contra una persona y no contra 17 millones de ecuatorianos, como hacen los que cometen actos de corrupción, para que por lo menos tengan, porque vergüenza no tienen, la conciencia de saber lo que es perder la libertad porque han cometido un delito contra 17 millones de ecuatorianos. Teresa. Muy bien, son 7 de la mañana con 36 ¿Tiene alguna minutos. pregunta? Sí, quisiera también, sé que usted en su hoja de vida veo que es empresaria y en ese sentido, ¿cuáles son las propuestas que tendría? ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la Asamblea Nacional para fomentar la reactivación económica, sobre todo pensando en los empresarios, en los emprendedores? ¿Cuáles son los cambios que se deberían dar desde la Asamblea? Bueno, yo soy empresaria y también soy emprendedora. E incluso ahora en esta época de pandemia he puesto un emprendimiento nuevo, el que gracias a Dios, apostando por mi país, me está yendo muy bien como empresaria para dar trabajo a muchísimas personas. Me alegra eso porque eso lleva el pan a la casa de estas personas que lo necesitan. Los empresarios también la pasan difícil porque si tus clientes no te pagan, no puedes dejar de pagarles a tus empleados. Esas son las cosas que el empresario tiene que enfrentar. No importa que no te paguen a ti, tú tienes que pagar los sueldos a tiempo a tus empleados. Ya es cuestión tuya si te pagaron o no tus clientes, pero tú tienes que pagarles a ellos a tiempo. Así es que para los emprendedores, sobre todo para los emprendedores, es muy difícil, y te lo digo porque también soy emprendedora, toda la tramitología que tienes que pagar y todos los impuestos, aranceles y demás que tienes que pagar durante el primer tiempo, cuando pones todo tu capital de trabajo en ese emprendimiento, si te lo llenan de tramitología y de tanto impuesto y arancel durante el primer año, quiebras, sin duda alguna quiebras. Tiene que haber una exoneración de estos impuestos y aranceles, por lo menos durante el primer año o segundo año de arranque de este emprendedor, porque es donde está poniendo todo su capital. Y tiene que haber esta ayuda para los emprendedores. ¿Por qué? Porque de este emprendimiento va a surgir con esta ayuda el que esta persona que empezó como uno solo, con un emprendimiento, con esa ayuda de menos tramitología, más agilidad y una exoneración de impuestos durante 1 o 2 años, a que esta persona arranque, crezca y en el segundo año ya no sea él solo, pueda contratar a otra persona o a más personas y dará empleo a otras personas más. Y entonces sí pueda generar ingresos
con los que sí pueda comenzar a pagarle al Estado impuestos, con los que sí pueda poder pagarle también a sus empleados y a su vez pueda tener afiliados al IES, pueda generar ingresos al IES y pueda contratar, dar la mano a otro ecuatoriano dándole empleo. Eso es para los emprendedores, para no desilusionar, de poner su capital y poder además ser por primera vez no un empleado de otra persona, sino ser su propio jefe. Saber cuál es la responsabilidad también de tener un negocio propio y poder tener la alegría de generarle el empleo a otra persona y saber lo que es ayudar a un hermano ecuatoriano. Y para los empresarios también. Finalmente, Natalia Viteri, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano, por lista 6. Un mensaje a sus electores, por favor. Bueno, el mensaje es claro. Este año es decisivo. El Ecuador está realmente en un momento de crisis. Crisis por todo lo que hemos vivido estos últimos 14 años. Todo el dinero que hemos perdido. Tenemos un ejemplo clarísimo. La deuda externa. Perdón, la deuda pública. La deuda pública que en el 2007 era poquísimo tiempo. Sí, era de 13.873 millones de dólares en el 2007, que se hubiera podido pagar así, con la bonanza que teníamos. Hoy por hoy, con esos 14 años de gobierno, del mismo gobierno y del mismo gobierno que pretende volver, subió a 59.261 millones de dólares de lo que podemos saber y conocer, porque en verdad, hay muchísimo más dinero en deuda que no sabemos. Y te digo por qué. Porque como abogada que soy, sé que hay muchísimos de los que se denominan contratos innominados, en los cuales escondieron muchísima deuda externa, que los hicieron pasar de esa manera para que no pasen por el Ministerio de Finanzas y poder esconder la deuda externa de esa manera, haciendo préstamos y escondiéndolos bajo los denominados contratos innominados. La deuda externa que conocemos es la punta del iceberg. Hay muchísimo más, pero para poderse seguir endeudando, los escondieron bajo los contratos innominados. 14 años de gobierno, donde la deuda de 13.000 millones subió a 59.000. 14 años de gobierno donde nos hicieron eso y donde pretenden volver a endeudarnos, quién sabe con cuántos cientos de miles de más. No podemos volver a lo mismo. Es el momento de tener a la cabeza a un presidente como Guillermo Lasso que nos ayude a salir de esto y una asamblea como los asambleístas del bloque del Partido Social Cristiano que sepan trabajar como ciudadanos por los ecuatorianos con reales propuestas pensando en ellos. Muchísimas gracias a la abogada Natalia Viteri por haber estado junto a nosotros, por habernos hecho escuchar sus propuestas, que las dejamos a consideración de nuestro público. Sociólogo. Muchísimas gracias a ustedes por esta interesante entrevista. Les deseo que tengan a todos un buen día. Sociólogo licenciado, estamos cerrando esta emisión. Nos vemos el día de mañana. Ya viene Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. A esta